Saludos, les habla Rafael Rivero Varillas. El objetivo de este espacio es analizar la gestión de aula, identificando y relacionando sus elementos para el fortalecimiento del criterio profesional docente. Vamos a verificar las emociones, identifique la emoción con la que se encuentre, escriba el nombre de la emoción y responda por qué cree que tiene esa emoción. Recuerde que este es un espacio tipo taller, por ende, cada una de las interrogantes y de los espacios tendrá un intervalo de tiempo establecido. Detenga el video si es necesario para esta verificación de emociones. Tiene 5 minutos. Avanzamos entonces, vamos a aplicar la rutina del pensamiento visible, comparar y contrastar. En esta oportunidad vamos a detallar la imagen A y la imagen B. Es importante que puedan escribir 4 semejanzas, 4 diferencias y sacar 2 conclusiones de lo que observan. Para esto tienen 5 minutos, de igual manera, detener el video si es necesario. Primera interrogante, ¿qué es la gestión de aula? 1 minuto para responder y dejar registrada su opinión. Cuando hablamos de gestión de aula, estamos hablando entonces de un conjunto de acciones, estrategias que parten de decisiones pedagógicas y didácticas que toma el docente en función de organizar, regular y poder dinamizar todos los procesos que se dan dentro del aula para fomentar esa enseñanza y el aprendizaje en cada uno de sus estudiantes. La idea es propiciar y lograr el diseño de un ambiente que beneficie y que potencie realmente el aprendizaje de cada uno de sus estudiantes. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los elementos de la gestión de aula? 1 minuto para ir contestando. Cuando hablamos de los elementos de la gestión del aula, estamos hablando entonces de distintos aspectos que se deben considerar, distintas dimensiones, las cuales tienen que estar articuladas para poder garantizar que el ambiente de aprendizaje realmente sea efectivo, pueda ser ordenado, organizado y que tenga esa intencionalidad pedagógica y didáctica necesaria para que se cumplan los diferentes momentos y como producto final el cumplimiento del objetivo de la clase. Dentro de los elementos de la gestión de aula tenemos la organización de clase. Acá vamos a encontrar la distribución de los espacios, si los estudiantes se colocan a través de grupos cooperativos, si los estudiantes se colocan en fila, el uso de los distintos recursos didácticos, la gestión del tiempo, la secuencia didáctica, inicio, desarrollo, cierre. Otro elemento de la gestión de aula tiene que ver con la gestión del comportamiento. Para eso es necesario que cada aula tenga acuerdos, normas, estos deben ser visibles, estar claros. Tiene que haber una expectativa clara de comportamiento y sobre todo tener ese manejo preventivo y, si fuera el caso, correctivo en función de lo que se va percibiendo dentro del aula. También se encuentra la gestión del aprendizaje. Acá se desarrollan y aplican las distintas estrategias didácticas en función de las necesidades y las potencialidades de los estudiantes. También vamos a tener entonces esa secuencia de actividades. Es súper importante que siempre responda a la diversidad, ritmos, maneras, intereses y particularidades de los estudiantes. No olvidemos que dentro de la gestión del aprendizaje está la verificación de la comprensión. Esta verificación incorpora verificar instrucciones y verificar conocimiento. Tenemos la interacción pedagógica. Acá entran entonces las preguntas abiertas que formula el docente, que deben estar también plasmadas de manera visual para que los estudiantes no se confundan y puedan tener la claridad y el tiempo para reflexionar. El nivel de participación estudiantil, siempre buscando a que sea el 100% de los estudiantes. La retroalimentación oportuna y pertinente. No dejar que los estudiantes hagan planteamientos y argumentos que tengan algún tipo de error o algún tipo de confusión
desde lo técnico, desde lo teórico. Gestión del clima de emociones. En este caso es importante siempre que el espacio permita relacionarse desde el respeto, desde la confianza, que existe esa motivación para decir lo que opinan, decir lo que piensan y el manejo de las emociones en los momentos de conflicto. Evaluación y monitoreo continuo. Es necesario que exista una evaluación formativa, sumativa o diagnóstica según la clase, pero que siempre esté la evaluación. La observación constante del desempeño estudiantil, irlo monitoreando, irlo viendo y por eso es necesario y fundamental contar con distintos instrumentos de registro. Ajustes en la enseñanza según los resultados. Para poder tomar decisión si es necesario o no hacer algunos ajustes, necesitamos justamente esa información, tener esa cultura de la evidencia para tomar decisiones basadas y centradas en datos e información. Tercera pregunta, ¿por qué es importante diseñar y usar acuerdos en el aula? Un minuto para responder. Es importante que realmente cada aula tenga sus acuerdos y que estos se construyan junto a los estudiantes. ¿Por qué? Porque esto permite realmente que el entorno sea organizado, sea inclusivo y fomente el aprendizaje. La idea no es establecer reglas, sino que por el contrario, entre todos esto se pueda construir. Se sugiere que se haga al inicio del año escolar y que realmente surjan de los mismos estudiantes a través de un espacio de cooperación, de colaboración y de co-construcción junto al docente. Para esa construcción inicial, como decía antes, es importante que se pueda hacer al inicio del año, principalmente con el tutor o con la tutora. La idea es poder garantizar que en ese espacio todos los estudiantes participen y la idea es guiarles a través de preguntas generadoras, como pudiese ser el caso de la siguiente. ¿Cómo aprendes mejor? ¿Qué te molesta en clase? ¿Qué necesitas para sentirte bien y aprender mejor? Estas preguntas van a guiar al estudiante a ir organizando lo que realmente él considera que deba estar dentro de esos acuerdos. Va a ser súper importante entonces que cada uno de los estudiantes participe y para esto diseñar el espacio de planificación de dicho espacio. Siguiente pregunta. ¿Por qué el cumplimiento de cada acuerdo requiere una consecuencia lógica? Un minuto para responder. Cuando hablamos entonces de que cada acuerdo tiene que tener una consecuencia lógica, es la intención de darle una consecuencia, como bien lo dice la palabra, a la acción que hace el estudiante. Porque muchas veces caemos en el error de tenemos los acuerdos, tenemos las normas, pero ante el incumplimiento o no se hace nada, o por el contrario, siempre la consecuencia es la misma. Ejemplo, recoger la basura del piso. La idea es que realmente estos espacios promuevan esa autorregulación, promuevan ese comportamiento consciente. Por ende, es valioso entonces que en la construcción de esos acuerdos, también los estudiantes puedan ir diseñando cada una de las consecuencias que se deben dar, que se deben aplicar cuando exista el incumplimiento de una de ellas. Por ende, vamos a hablar entonces de una integración. Acuerdo de aula tiene que estar desde el lenguaje positivo. Evitemos el uso del no, evitemos el uso de las negaciones. En este caso, digamos de manera explícita, en función de las ideas que dieron los estudiantes en este espacio, qué es lo que se espera de ellos. Por ejemplo, escuchar cuando otro participa. El incumplimiento sería entonces que un estudiante no levante la mano, que hable cuando el otro lo está haciendo. ¿Cuál pudiese ser una consecuencia lógica? Y la consecuencia lógica tiene que ser en la medida de lo posible redactada junto a los estudiantes. Entonces la consecuencia pudiese ser para esto que espere el turno, que ahora tenga que escuchar con mucha más atención lo que está diciendo el compañero y tiene que parafrasear lo que el estudiante del compañero ha dicho. Otro acuerdo de aula pudiese ser cumplir con las actividades de clase.
¿Qué pasa si no cumple? Debe completar las actividades en un espacio adicional con acompañamiento, es decir, puede ser en la casa o puede ser durante otro espacio que se determine. Un momento corto, quizás de recreo, del receso, un intervalo de tiempo corto antes de que se retire, pero es fundamental que esto se converse y quede escrito. Respetar el espacio común. Si alguno desordena o ensucia, pues obviamente la consecuencia lógica es que tenga que ordenar el espacio utilizado de manera, en este caso, inmediata para que realmente la consecuencia se pueda aplicar lo más pronto posible. Es importante que estos acuerdos e incluso las consecuencias lógicas puedan estar visibles, puedan estar en un espacio determinado durante todo el año escolar. ¿Para qué? Para poder reforzar la memoria colectiva, para que se facilite el estar atento de lo que debe ocurrir para el desarrollo de la clase, para que contribuya a esa autorregulación de cada uno de los estudiantes, incluso cuando los docentes no están. Entonces, también se sugiere y se recomienda que en cada clase haya un espacio de activación y recordatorio. Es decir, entre 2 a 3 minutos que el docente pueda realizar al inicio de cada clase un pequeño espacio donde, por ejemplo, pregunte a ver o indique, vamos a recordar algunos acuerdos y las consecuencias lógicas. Daniel, mencióname un acuerdo y su consecuencia. José, el siguiente. Luis, uno más. Y de esa manera entonces se logra que cada estudiante internalice lo que se espera de ellos, que cada estudiante participe, pero sobre todo el sentido de responsabilidad compartida. Siguiente pregunta. ¿Por qué es importante consolidar la identidad del grupo? 1 minuto para responder. La construcción de la identidad del grupo es importante porque también se tiene que hacer con los estudiantes, pero nos invita a diseñar una serie de estrategias que permita que el grupo se cohesione, que permita que el grupo funcione como un colectivo y que entre cada uno de ellos pueda darse sugerencias, recomendaciones, motivarse y por ende se mejora la convivencia e incluso incrementa la calidad del proceso educativo, por ende la calidad del aprendizaje. Para la identidad del grupo se sugiere estos acuerdos del aula con sus respectivas consecuencias, pero también construir al inicio del año una visión que les permita a ellos redactarla de manera corta, breve, precisa, concisa, para que ellos puedan tener esa claridad de lo que quieren llegar realmente a hacer. Quizás colocarse un nombre de grupo, poder diseñar un logo, sea a mano o sea virtual, esto dependiendo de los intereses, el grado y los gustos de los estudiantes, un eslogan e incluso una mascota. De esta manera, cada grupo de estudiantes se va vinculando y va participando en los distintos espacios para ir teniendo estos aspectos. Y obviamente estos elementos tienen que estar presentes en cada una de las clases. Pregunta 6. ¿Por qué es importante construir un plan de monitoreo? 1 minuto para responder. El plan de monitoreo, de igual manera, se tiene que hacer con los estudiantes y la idea principalmente es poder diseñar distintas acciones que permitan el cumplimiento de esos acuerdos, que permitan evaluar en qué medida se están o no cumpliendo esos acuerdos y si realmente las consecuencias lógicas también se están aplicando. Desde este monitoreo incluso se pueden cambiar quizás algunos acuerdos, de pronto acuerdos que ya se vean que progresivamente han sido cumplidos, se puede incorporar uno, se retira otro
o incluso si se percibe que hace falta o quedó por fuera alguno, pero también tiene que ser construido con los estudiantes. Dentro del plan de monitoreo se busca fortalecer la corresponsabilidad. Los estudiantes también participan activamente en este monitoreo. No lo hace solamente el docente. Por eso va a favorecer la autorregulación. También va a dar continuidad con esa secuencia de acuerdos. Va a beneficiar la aplicación de las consecuencias lógicas y va a fortalecer la cultura del aula. Dentro del plan de monitoreo, la idea es que a través de una imagen o un instrumento visual se pueda establecer cómo se llevará a cabo la supervisión, el seguimiento y la evaluación. Incluso cuál va a ser esa temporalidad. Por ejemplo, en la imagen izquierda vemos entonces un volcán. La idea es, en este caso, tener 3 momentos a lo largo del año escolar donde monitoreamos. ¿Qué monitoreamos? El cumplimiento de esos acuerdos, el cumplimiento de las consecuencias lógicas. Para esto, quizás sí vamos a necesitar entonces vincular este momento con la culminación de una unidad, la culminación de un mes, la culminación de un lapso o un periodo determinado que establezca preferiblemente el docente tutor, que obviamente tiene que notificar y conversar, dar a conocer sobre estos aspectos también al resto de los docentes que trabajan con este grupo en particular de estudiantes. En este ejemplo, entonces, hay 3 momentos para hacer el monitoreo. El espacio tiene que ser diseñado y los estudiantes ahí de manera consciente y cada uno participando determinan si realmente han cumplido o no los acuerdos a los cuales han llegado. Si han cumplido, podemos mover entonces la imagen, en este caso del alpinista, y se puede ir ubicando en la bandera de monitoreo 1, aprobado, va avanzando. En el monitoreo 2 avanza un poco más y si llegara hasta el monitoreo número 3 pues ahí ya se encuentra en el punto donde toca el incentivo. De igual manera, en la imagen de la lateral derecha se hace alusión a esto, que es importante también considerar que de pronto vamos en el monitoreo 2 y el 1 lo han cumplido bastante bien y ya están por avanzar al monitoreo número 3. Ante el incumplimiento de uno de los estudiantes de algún acuerdo, la figura del alpinista, la figura de este excursionista baja, regresa al peldaño anterior. ¿Por qué? Porque de esa manera se hace un vínculo entre, basta con que uno de nuestro grupo de clase no se comporte adecuadamente, no haga lo que se espera de él o incumpla con una norma para que el resto de los compañeros no avance. Esto genera entonces en ellos un sentido de pensamiento colectivo donde todos tienen que velar porque se cumpla. Y por eso es tan importante que esto se pueda construir junto a los estudiantes. Si por el contrario dicen, bueno, de pronto sí, los estudiantes se enemistaron, pero lograron sin ayuda de un docente, resolver dicha problemática de una manera armónica y respetuosa, entonces el mismo equipo de estudiantes y docentes pueden deliberar entonces si vale o si cumple con la norma para ir al siguiente peldaño. De esta manera y con apoyo visual, los estudiantes van viendo qué tan cerca o qué tan lejos se encuentran de esa meta, qué tan lejos o qué tan cerca se encuentran de ese incentivo. Pregunta 7. ¿Por qué es importante un plan de incentivos? 1 minuto para responder. El plan de incentivos es una estrategia pedagógica que lo que va a buscar es orientar al estudiante en función de que ocurra lo que se espera de ellos y que esto ocurra de manera colectiva. Por ende, los incentivos no pueden ser seleccionados solo por el docente, sino que también tiene que tener un espacio. Por esto es que se sugiere que toda esta parte de la identidad del grupo, la identidad del grado, la identidad de estos participantes se construya al inicio del año escolar y se pueda tener refuerzos visuales que les encuadren en función de lo que debe ocurrir. Ese plan de incentivo entonces se construye junto a ellos y es importante que obviamente responda a
sus intereses, sus gustos. Para eso se puede realizar quizás una encuesta, un form, eh, o incluso en físico a mano, para que el docente tenga ese registro de cuáles eran los intereses de los estudiantes. Todos los incentivos que se establezcan tienen que estar dentro del manual de convivencia. Y es importante también que incluso los padres de familia conozcan sobre estos acuerdos, conozcan sobre el plan de monitoreo, conozcan también sobre el plan de incentivo. Si fuese posible que participen muchísimo mejor, sabemos que este es un gran reto dentro de las instituciones educativas. Por ende, entonces, la idea también puede ser no solo tener estos acuerdos, estas consecuencias lógicas, este plan de monitoreo y este plan de incentivos de manera visual, sino que incluso esté dentro del cuaderno de cada uno de los estudiantes. Algunos profesores me decían, no, pero ¿qué pasa, Rafael, si nos dicen vamos a ir a Galápagos? Pues no, obviamente tienen que ser incentivos que podamos cumplir y sobre todo eso, que estemos en la capacidad y debemos cumplirlos, porque en el momento en el que nosotros no demos cumplimiento, pese a que los estudiantes lo lograron como equipo, en ese momento se fractura la confianza que existe. Increíblemente, la mayoría de las veces los estudiantes solicitan es tiempo libre, 5 minutos para descansar en algún aula, 5 minutos para a veces hacer el deber de otra materia que suele siempre tener mayor recarga de deberes o algo, que les incrementen el tiempo del recreo, obviamente en un intervalo de tiempo determinado, no en todos los recreos, que de pronto se les permita dentro del espacio de una de la clase del tutor que puedan jugar 10 15 minutos fútbol, que puedan estar un rato al aire libre, que quizás puedan ir a leer el cuento que más les guste, que esto puede ser en la biblioteca, puede ser en la ludobiblioteca. Esto es importante que por eso se tiene que construir con los estudiantes, ya que si no es valioso para el estudiante, realmente, como la palabra lo dice, no les va a incentivar a cumplir todas estas normas y todos estos acuerdos. Por el contrario, si realmente esto es valioso para ellos, incluso un espacio de lectura dentro del salón, un espacio de lectura fuera va a hacer que entre ellos mismos se autorregulen, se recuerden las normas, busquen la manera de solventar las dificultades y las problemáticas que se les presentan en el aula. Pregunta 8. ¿Por qué es importante hacer un espacio de reconocimiento de logros? 1 minuto para responder. El espacio de reconocimiento de logros se debe planificar y también debe ser periódico. Quizás 3 en el año, 2 en el año escolar. La idea es que esta estrategia pedagógica permita al estudiante reflexionar e identificar esos logros que él ha tenido. Este espacio también les permite a ellos que redacten y que posteriormente cada uno pueda compartir al menos un logro. Es importante que pensemos en este espacio como un espacio donde los estudiantes tienen pausa, tienen reflexión y sobre todo pueden escribir para que puedan internalizar e ir buscando en el recuerdo qué logro han tenido. Y es necesario recalcar que este reconocimiento de logro no es exclusivamente académico. Lo considera, lo contempla, pero también puede ser un logro deportivo, puede ser un logro personal, puede ser un logro familiar, puede ser un logro de constancia. Este espacio entonces anima a que los estudiantes puedan escribir quizás 3, 4, 5 logros que hayan tenido en el trimestre, en el lapso, en la unidad, y que posteriormente cada uno se levante y pueda compartirlo. Por eso este espacio principalmente está pensado en que pueda diseñarlo el tutor o la tutora. Y aquí también otro aspecto importante de recalcar es qué ocurre si uno de mis estudiantes no identifica logros. Esto puede pasar y por eso es valioso que como docentes les conozcamos y llevemos para ese espacio escrito
tres logros, dos logros por cada estudiante por si acaso esto sucediera. Lo valioso del espacio de reconocimiento de logros es que permite a los estudiantes también tener una herramienta dentro del cuaderno, tener una evidencia que si en algún momento, y hay que decírselos así, se sienten agotados, decaídos, que no han conseguido avanzar o mejorar, vayan a esa página, vayan a esa parte del cuaderno donde están esos logros que ellos compartieron antes, los vuelvan a leer y de esa manera pueda tener un colchón, una base que soporte quizás emocionalmente en algún momento que sea necesario. Por ende, este tiene que ser un espacio de respeto, armónico, donde el encuadre y el lenguaje sea positivo. Muy bien, vamos al espacio de metacognición. 5 minutos para colocar cada una de sus respuestas. ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Para qué me sirve? ¿En qué otras ocasiones puedo usarlo? 5 minutos para dejar esa evidencia redactada. Síntesis. En este espacio entonces hemos visto sobre la gestión de aula, que es un conjunto de acciones y decisiones que toma el docente para poder dar un orden y fortalecer el aprendizaje. Es clave que esté articulado cada uno de los elementos del plan de gestión, como es el manejo del comportamiento, la gestión del aprendizaje, la interacción pedagógica, el clima emocional y la evaluación constante. Los acuerdos del aula se hacen junto a los estudiantes y se debe promover la participación de todos y que sea un espacio consciente. Las consecuencias lógicas tienen que responder a cada uno de los acuerdos. Por ende, también tiene que ser redactada por los estudiantes. Ambos espacios tienen que ser recordados al inicio de cada clase en intervalos de tiempo de 3 a 5 minutos. La identidad del grupo se construye a través de espacios progresivos donde seleccionan el nombre, la visión, símbolos y de una otra manera fomenta la motivación grupal. El plan de monitoreo principalmente va a buscar entonces ese espacio donde ellos se evalúan y pueden llegar a determinar si han cumplido o no con los acuerdos, si han cumplido o no con estas consecuencias respectivas. Aunado al plan de incentivos que responde a, en el momento en el cual cumplamos la meta, ya se tiene que saber mucho antes cuál es ese premio, cuál es ese logro, cuál es ese incentivo al cual se va a llegar. Por ende, tiene que ser de interés y atractivo para el estudiante porque eso les va a motivar realmente a alcanzarlo en grupo. Los espacios de reconocimiento permiten que los estudiantes reflexionen e identifiquen el progreso y los logros y si fuese necesario cada uno, en este caso de los docentes tutores, también apoyan para que ningún estudiante se quede sin identificar al menos uno de los logros. Para culminar, verificación de emociones. 5 minutos para identificar la emoción con la que se encuentra, escriba el nombre de la emoción y por último, por qué cree que tiene esa emoción. Hemos concluido este espacio. Muchas gracias, cuídense mucho. Chao, chao. Rafael Rivero Varillas se despide. Hasta la próxima.